concejal de museo, mi nombre es Carlos Ruiz en primer lugar, pues es un placer estar hoy con ustedes presentando el libro de Rafael Izquierdo, de Rafa, sobre la primera piedra del rock canario. Es un placer pues por tenerlo a él aquí, con toda esa sabiduría de tantos años en tantas formaciones, y también es un placer por estar con un trabajo que ha editado a Hey Rock, por volverme a encontrar después de mucho tiempo con Pedro Grisón, que sigue con la idea que tenía hace 30 años por lo menos de estar difundiendo la música hecha en Canarias. Nosotros nos conocimos en Radio Tabona, que era una radio alternativa y libre que montamos hace 30 años, y donde él ya en aquella época pues tenía un programa precisamente difundiendo la música hecha en Canarias, ¿no? Por eso pues hoy doblemente alegre, ¿no?, por tener a Rafa aquí con esta historia viva de la música hecha en nuestra tierra, y por volverme a encontrar con Pedro, porque siempre hemos mantenido contacto, pero siguiendo, luchando y reivindicando por lo nuestro, ¿no? Los dejo con Pedro y agradecerles a ellos el estar con nosotros esta tarde, y a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias sobre todo, no solo por el recuento, sino porque romper el hielo siempre es lo peor en todas las presentaciones. Bien, hasta ahora siempre me había tocado a mí, que venga Carlos, que rompa el hielo es maravilloso. Bien, siempre explico un poco como, en este caso, miembro de la editora de la Asociación Hey Rock, como bien dijo Carlos, desde que nacimos la idea de la asociación ha sido promover la cultura, el rock canario, los artistas en general. Hey es una palabra precolonial que significaba pequeño poblado de Lanzarote, y entonces, como teníamos un espacio en la asociación en la isleta donde empezamos, y era pequeñito y ahí los grupos ensayaban, dijimos, bueno, pues esto puede ser un pequeño poblado de rock, así que se quedó a Hey Rock, aunque al final hemos hecho muchas más actividades, entre ellas incluso la de editar libros. En este caso, aquí está el último parto que hizo la asociación. Darle las gracias aquí a Rafa Izquierdo, porque con las charlas que hemos mantenido en este tiempo, me decía, yo preguntaba, y la historia del rock en Canarias está muy desvirtuada, o en algunos puntos está tan desvirtuada, que yo le decía, tienes que escribir un libro, esto tienes que contárnoslo, esto tenía que saberlo la gente, porque lo que yo he leído no es así, las fechas están mal, bueno, en definitiva, que incluso hasta temas de canciones que pensaban que eran como eran, no eran así. Canciones que tienen otros nombres, resulta que Rafa no aparece como compositor, pero era el compositor o parte de esa composición. Ya en el año 65 Rafa Izquierdo viaja a Estados Unidos, graban un disco allí con Los Canarios. Ellos muchísimo antes, siendo unos chiquillos, montan un grupo cuando no había nada, cuando no habían tiendas de música, cuando no habían guitarras eléctricas, cuando no había nada. Montan un grupo de rock, quieren montar un grupo de rock y se hacen llamar The Devil's Rock. Ahí es donde, o sea, los diablos del rock, ahí es donde conoce Rafa Izquierdo a un chiquillo, Rubillo, que se hace llamar Teddy Bautista. Ese sería el germen de ese grupo, que después pasaría a formarse y a llamarse Los Ídolos, y después de Los Ídolos pasó a llamarse The Canaries en Estados Unidos y Los Canarios posteriormente. Bueno, mejor que la parte histórica la cuenta Rafa Izquierdo, que fue el que la vivió, y yo estoy contando de oído de todo lo que me han dicho, pero sí decirle y darle de nuevo las gracias. ¿Por qué? Porque le insistí mucho. Yo pensé que este libro al final no iba a salir. Insistí. Quería que saliera, quería que su historia pues, fuera parte de la historia compleja y completa del rock canario. No sé si estará completa algún día, pero por lo menos tú acabas de dar la primera piedra, otra primera piedra para que al final se complete. Así que, bueno, antes de finalizar, darle las gracias a Carlos Ruiz por habernos cedido y haber hablado para presentar en este sitio tan bonito. Y dicho esto, pues después de haber roto tú el hielo, Rafa, que tú además has venido a hablar de tu libro. Sí. Bueno, fue una época muy difícil
porque no había nada. O sea, yo quería formar un grupo de música electrónica sin guitarras eléctricas. Entonces, que ya me dirá cómo se podía hacer eso. Entonces, después de mucho batallar, mi hermano, que estaba en Alemania, estudiando con Lufthansa, me mandó un aparato que era con 2 pastillas electrónicas y para adaptarlo a una guitarra. Y en esa época no tenía una guitarra española. Entonces, el problema era que era muy difícil ponerlo porque al adaptar esa placa metálica con las 2 electroimanes, tropezaban en la parte de los agudos de la guitarra. Porque o sea, la guitarra española tiene un mástil plano, no como la guitarra eléctrica que es curvo. Y entonces, al principio, empezamos a tocar con esa guitarra, que era la única guitarra electrónica, entre comillas, que había aquí. Y nada, me dijeron, ¿dónde hay otro? ¿Hay alguien aquí que tenga alguna guitarra eléctrica o algo para formar un grupo? Porque claro, tengo solamente este tipo de guitarra. Entonces, me dijeron, sí, hay un chico en el puerto que creo que tiene una guitarra eléctrica. Y digo, bueno, pues vamos a conocerlo, a ver si así formar un grupo. Entonces me fui al puerto, me dijeron que vivía en la calle Tomás Miller, y resulta que me encontré allí con Eduardo Bautista, Teddy Bautista. Llegamos allí a la casa y bueno, vi la guitarra que tenía y no era eléctrica, era una guitarra que le había puesto un microplano para amplificar el sonido, pero no era electrónica. Entonces nada, empezamos a hablar ahí, hice un par de demostraciones para ver lo que era capaz de hacer él cantando y eso con la guitarra. Entonces ya nos pusimos de acuerdo. Yo fui con un amigo del barrio que se llama José Domingo, que fue el que empezó con nosotros. Entonces formamos un grupo que era, en principio era un cuarteto, era José Domingo, Eduardo, Mundi, a la batería entre comillas, porque no había batería, sino era tocar en una silla, la batería era una silla, era como, la empleábamos como un cajón de estos de flamenco, que hacen los andaluces, exacto. Y entonces, nada, empezamos a ensayar. Me acuerdo que ensayamos al principio en el club náutico con aquella guitarra mía, que la teníamos que enchufar, porque no teníamos amplificadores tampoco, había que enchufarla al amplificador que conectaba con los altavoces del antiguo club náutico, eran unos altavoces pequeñitos así, que portaba la sala aquella, y hacía un ruido terrible. Entonces, ahí empezamos a ensayar. Me acuerdo que en aquella época se oía música de Tommy Steele, Bill Haley, al principio, todavía algo de Elvis Presley, pero en fin, muy poco. Entonces formamos ese grupo y luego nos invitaron a ir a un sitio que se llamaba el Círculo Medina en Las Palmas para hacer un concierto. Entonces actuamos en el Círculo Medina y tuve que pedir una batería a uno de los músicos profesionales que había, que eran de orquesta, que tocaban música de baile, que tocaban pasodobles, tango, en fin. Y me hablé con un músico que vivía cerca de Triana. El salón este estaba en la calle Cano. Y nada, fue muy amable, me dejó la caja, el Charles y un plato. Y con eso hicimos un concierto en el Círculo Medina, que fue Mundi a la batería, José Domingo. Bueno, allí ya yo tenía, se me olvidó, que mi madre me había traído ya la primera guitarra eléctrica de Londres, que era una guitarra extraplana. Eso sí era una guitarra eléctrica completa. Y nada, tocamos allí, yo tocaba la guitarra primera, que era esa guitarra electrónica. José Domingo tocaba con mi guitarra esa adaptada, tocaba el bajo, porque no se podía tocar sino por la parte de arriba, porque rozaban con las cuerdas de los electroimanes. Y Mundi a la batería, y Eduardo con la guitarra esa amplificada que tenía con el micro plano, de guitarra rítmica y cantando. Ahí empezamos a cantar ya algunos temas de rock, como Tutti Frutti, en fin, esos temas que empezaron a oírse. Y nada, fue un éxito total, porque era una cosa novedosa en Las Palmas, no se había oído nunca un grupo así de ese tipo. Salió en el periódico, en fin, fue un éxito total, la sala se llenó y tuvimos que usar, por supuesto, el amplificador de la sala, que era con unos altavoces pequeñitos que iban por las paredes y nada.
pero a la gente le gustó aquello. Entonces, a raíz de ahí ya tocamos en Radio Las Palmas. Ahí añadimos un quinto elemento, que era Rafael Martínez, sí, que era el hijo del dueño de la droguería Espinosa de Triana, que lo conocí, él estaba en el colegio junto conmigo en los jesuitas. Entonces, él cogió la guitarra de punteo, yo pasé al piano, y ya teníamos ese primer quinteto de los Devil's Rock. Y nada, a partir de ahí ya, como yo no podía dedicarme profesionalmente a la música porque estaba estudiando, entonces Eduardo ya formó un grupo que se llamó Los Ídolos. Bueno, los primeros ídolos fueron Eduardo, Pepe Ferreiro, que era un guitarrista de boleros que venía y se adaptó a la guitarra eléctrica, Nito Mederos, que tocaba el bajo, y ya en esa época ya sí se compraron unas guitarras eléctricas y un bajo, porque en Las Palmas no había ninguna tienda de instrumentos hasta muy posteriormente. Entonces ellos empezaron como Devil's Rock, que fueron los segundos Devil's Rock, y luego a partir de ahí ya, yo como no podía dedicarme, ellos empezaron a tocar en Flamingo y en algunas salas en Las Palmas, y entonces yo como no podía dedicarme profesionalmente, pues estaba estudiando. Entonces, una vez que estuve estudiando me vine a Las Palmas, al cabo del tiempo, Eduardo, que estaba en Sevilla con Los Ídolos, después de actuar en el Flamingo, que es donde conocieron a los Charos, entonces me llamó, me dijo, Rafa, el bajista nuestro se va al cuartel, a ver si tú puedes venir a tocar el bajo. Como ya yo tocaba el bajo también en otros grupos, y me invitó, entonces yo con mis padres le dije, sí, pues yo me voy a Ibiza. Ahí en Ibiza empecé a tocar con ellos y nada, ya me adapté al grupo y intenté cambiarlo, por supuesto, le di un beat más fuerte y después de ahí ya seguimos por la península. Y en la península conocimos en Sevilla a un americano que nos contrató para ir a Estados Unidos. Después de haber tocado en la península, en las salas de fiesta y en las bases americanas, las bases de Rota, Morón, Sevilla. Y nada, después de Estados Unidos grabamos un disco allí, un disco con un grupo que se llamaba, los promotores y los productores nuestros eran The Tokens, un grupo que tiene la canción esta famosa de El león duerme esta noche, The Lion Sleeps Tonight, que se hizo muy famosa. Estos eran los productores nuestros y fueron con los que hicimos la grabación en Estados Unidos, en Nueva York. Y nada, a partir de ahí ya nos vinimos a Europa y lo mejor es que compren el libro para que sigan enterándose, porque hay tantas cosas que decir. Te digo una anécdota y así pasamos un poco, ¿no? Participamos. Y el que quiera preguntar cualquier cosa, participar, yo creo que es más interesante. Una de las cosas que le decía, digo, mira, tengo recortes de la época y no sé si esta leyenda es cierta, a mí por más que busco no lo encuentro. Aquí en este recorte periódico dice que ustedes han tocado con los Rolling Stones, con Frank Sinatra, pero yo no veo nada, aparte de este recorte. Vato, eso fueron mentiras, eso se va a amplificar. Sí, se amplificó la leyenda de los canarios. Cosas de Eduardo, bueno, el recorte está por aquí y siempre me quedé pensando, bueno, ¿y cómo es posible que si eso fue así? Mira, un conjunto que ha alcanzado gran fama internacional. Ha actuado con Frank Sinatra, Rolling Stone, The Fortune y The Shadow. Bueno, The Shadow fue el Flamingo, pero bueno, una casualidad. Pero todos esos grupos, nada, eso no es verdad. Y otra de las cosas más interesantes era, tocaron en Estocolmo, Suecia, de arriba abajo, tocaron por toda Europa, tocaron en Hamburgo, en Alemania, justo en el Star Club donde los Beatles llegaron a tocar. Bueno, los Jerry and the Peacemaker, que fueron amigos de los Beatles, estaban tocando aquel día cuando después ellos tocan, ¿no? Y le digo, bueno, en toda esa etapa que de rodaje, de tantas giras por todos sitios, ¿cuánto ganaste? Nada. No he sacado un duro de los 5 años que estuve con el grupo, con los grupos. No saqué un duro. No me han pagado nunca, ni de las canciones tampoco. Mire, no, ni de las canciones que compuse tampoco, junto con Eduardo. El único que está montado hoy día es Eduardo Bautista.
pero ese está millonario. Sí. Pero yo, nada. Bueno, suerte la de eso. Sí. Hay una de las canciones, bueno, en el disco americano, que por aquí lo voy a buscar, que era otra de las preguntas que te hice en Sí. ese momento. Resulta que en esa época, bueno, en esa época no, en los Estados Unidos se firma con el segundo apellido, no con Sí, el primero. Entonces, tú eres Rafa Izquierdo Suárez, Sí. cogieron el apellido Suárez. Sí, Y el pones apellido Bautista Suárez. Exacto, Bautista Suárez. No, ponen García, porque cogen el segundo. Suárez. García García Suárez. García Suárez, ponen, sí. A ver si encuentro el disco que digo. Y lo curioso es que digo, bueno, pero estas canciones prácticamente, que era lo que no se veía en aquella época. En aquella época se veía mucho versiones, y que un grupo en los 60 tocaran prácticamente casi todas versiones era lo natural, o que tuvieran uno o dos temas, ¿no? Con mucho. Sí, Ustedes, ¿no? además éramos el primer grupo que cantaba en inglés en la península, porque todos los grupos, los Brincos, los Bravos, bueno, los Bravos después ya no, pero los Brincos y todos esos grupos, los Módulos, toda esa gente cantaba en español, no cantaban en inglés. Nosotros fuimos los primeros que empezamos a cantar temas en inglés. Y no te digo algo. ¿Qué pasa con los temas que... Bueno, otra cosa que hay que aclarar es que los discos que se conocen aquí en España, las grabaciones están hechas en Inglaterra por músicos de estudio. Ahí no están tocando los canarios ni los bravos, porque los ingleses son muy suyos, no dejan que otros músicos graben allí. Entonces ellos dejan solamente al solista que ponga la voz y los demás son músicos de estudio. O sea, esos discos que se oyen aquí de los canarios son tocados todos por músicos de estudio. Eso fue una de las cosas que más Sí. Luego Eduardo lo que hizo con una de mis canciones, que se llama Mama's Crying, le quitó el texto, lo cambió, hicieron un arreglo ahí en Inglaterra, en Londres, y le puso otro nombre, que es el 3 to 1 A, ¿sí? No tiene nada que ver. O sea, tiene los acordes y tal, pero es una orquestación completamente diferente a la que tenía yo. En fin, esas son anécdotas. Sí. ¿Por qué abandonas el grupo? Bueno, abandoné el grupo porque no había dinero. Yo llegué a pensar, estuve 4 o 5 años con el grupo tocando y ya tenía una media novia y tal. Empecé a pensar, bueno, ¿qué futuro tengo yo aquí con el grupo? A mí me encantaba tocar, me volvía loco la música, tocar, componer. Pero llegó un momento que tengo que cortar por los dedos porque aquí no me voy a hacer viejo y no me va a dar un duro. Incluso llegamos a pasar hambre con el grupo. Y nada, pues un día me planteé en Estocolmo, me dijeron, mira, hay que ir a Inglaterra a grabar, no sé qué, de cuando que era un corte chino. Y digo, mira, si no me presentas pasajes de avión, dinero y tal, y no me dieron ninguna contestación, entonces yo cogí y corté por los años y dije, no voy. Y me quedé ahí en Estocolmo un par de meses más y luego me vine a Palma. Y ya está. Así de claro. En esa época, cuando tú empezaste diciendo vivito, Sí. el mayor problema no era encontrar un batería. Sí, exacto. Los únicos baterías eran los que tocaban las orquestas, las orquestinas estas de baile. Sí, que eran tíos mayores. El batería estaba cotizadísimo. No estaba cotizado, no, era normal, pero ellos compraban las baterías en la península, ¿entiendes? Eran baterías con parches de cuero, no eran baterías modernas con parches de plástico, como la que tenía, por ejemplo, Jaime Bonilla, que era un parche, era una Premier que se la había comprado en Inglaterra, el tío, y se tiene una batería de verdad. Pero en fin, teníamos que adaptarnos con esa batería, pedir prestado al principio esa caja y ese plato, porque no teníamos instrumentos. Además, aquí no había tiendas para comprar baterías. Esta gente las traían de la península. Hay una anécdota que me hizo reír mucho sobre Jaime Bonilla, ese batería, que tenía una batería en esa época y bueno, lógicamente, batería, tiene batería, pues automáticamente, además sabía tocarla, ¿no? Sí. Además había estudiado en el conservatorio. Y era de la misma edad que ustedes y tal. Cuéntales lo que pasa. Tenía una batería, una Premier, ya digo, muy bonita, blanca nacarada, la tenía en la casa en una tarima ahí, como si fuera un altar aquel. Y un día nos dijeron para tocar en los salesianos en Las Palmas, en las caravaneras, que tenían ahí
patio enorme y un escenario, porque eran unas fiestas del colegio. Entonces nos invitaron a tocar, fuimos con este Jaime Bonilla, que se llevó su caja, me parece, en la caja solamente. Y entonces dijimos, cuando llegó la época de la hora de tocar nosotros, pero no, Jaime, vamos a tocar. Y dice, tío, yo en esa batería no toco. Y estaba tocando un tal Pepe el Guardia, que tenía una batería normal, de parche de fuera. Y dice, yo en esa batería no toco. Y digo, pero Jaime, que tenemos que tocar ya. Y el tío se negó y nos tuvo que acompañar el baterista de orquestina, que fue un desastre. Sí, Pepe el Guardia le decía, sí, porque era guardia. Y luego en su fin de semana se llegaba a tocar. Y así muchos, ¿no? Muchos tocaban en la banda de música. En esa batería no toco porque es una porquería, pero la mía no la traigo porque no la Sí, exacto, sí, nos costó. Aquí uno dice, pero en fin, son anécdotas que cuenta ahí en el libro también. Pues yo creo que abro en este momento, si alguien quiere hacerle cualquier preguntilla, cualquier cosa de la época, que esté interesado, pues la verdad que el libro está lleno de anécdotas, de cosas que uno ni se imagina que puede suceder y de cosas que, digo, se caen muchos mitos, se caen muchas leyendas, eso de que por ejemplo tocaron con los Rolling Stones, no sucedió, que tocaron con Frank Sinatra, no sucedió, sí tocaron en el Star Club, en Hamburgo, eso sí, pero muchas otras leyendas pues eran, bueno, pues se realzaba para que... Sí, había que decir mentiras. Es que en el mundillo artístico hay mucha mentira. Sí. Ahí tienes, el otro día leí yo, Karina, la conocimos en la península, no tiene dinero para pagar la luz y tiene una renta mínima. O sea, son gente que ha sido muy famosos, que han hecho algo en la música, aunque sea en español y tal, pero que han estado en Eurovisión incluso un par de veces y han triunfado y después no tienen. O bien porque se lo gastan, hay gente que gana mucho dinero y se lo gastan también. O gente que no. Yo veo muchos grupos hoy día que están muertos de hambre, no ganan dinero, o se lo gastan. Es increíble que después de estuvieras ya tocando con un grupo de tanta relevancia histórica como fueron los Siglos, como fueron los Canarios, que nunca ganara nada con ellos. Bueno, ahí estaba el representante del padre Eduardo, el padre de Teddy. Nosotros siempre que le pedíamos hacer las cuentas, mi tato me decía, Rafa, tenemos que hablar con don Eduardo para que nos diga cómo van las cuentas. El tío sacaba un libro de esto, un libro de balance de esto, y empezaba pim, no sabía siempre de ver. O sea, yo me acuerdo de estar en Madrid y decir, don Eduardo, déjeme 5 duros para coger un taxi. Teníamos un duro. Vivíamos en pensiones y eso, nada de grandes hoteles. El único hotel bueno que tuvimos fue en Estados Unidos, en Nueva York. El que nos contrató, pues los 10 días, eso, las 2 semanas que estuvimos en Nueva York primero, estuvimos en un buen hotel, sí. Y luego cuando fuimos a grabar, también, que volvimos, también. Pero del resto, nada especial. Y dinero nada, por supuesto. Yo por lo menos no conseguí nada, ni Germán tampoco. Yo hablaba con Germán y Germán se fue, aprovechando que se fue al cuartel, después dice, como no tenía suficientes arrestos para decir me voy, aprovechó que se fue al cuartel y después del cuartel se marchó del grupo. Y yo hablé con gente del grupo de los metales, de los que tocaban saxo, trombón, y estuve hablando con Alfredo, que tocaba el saxofón con el grupo, y me dijo, mira, vamos a hablar con don Eduardo porque aquí no estamos ganando dinero. Así mismo me lo digo. O sea, que aquello era así, cuando eres joven tocas por la cara, pero después si empiezas a pensar en un futuro más o menos próximo, dices, bueno, ¿y qué voy a sacar yo de aquí? Esa es la realidad. En fin, en el libro hay muchas anécdotas y muchas fotos. Sí. Fotos inéditas, que tenía yo ahí guardado en un cajón. Y nada, si quieren hacer alguna pregunta, pues yo encantado. Yo digo la verdad. No, lo primero que me llama la atención sí, es la falta de todo en esa época, pero en Canarias parece que llega primero, ¿no? Las tendencias musicales de rock. Sí. Aparecen es verdad, porque había contactos con Inglaterra, la cosa de los exportadores y todo eso. Entonces era más fácil oír música de ese tipo, como Tommy Steele y esos que empezaban en esa época en Inglaterra, antes que los Shadows. Y entonces oíamos aquí algo de eso. Bill Haley también, me acuerdo de oír
un disco de Italia y en Triana, una tienda de discos que había, en esa época. La gente, claro, la gente no estaba muy interesada en eso tampoco al principio. Yo me acuerdo, la música que oía en la radio eran Antonio Machín, Lorenzo González, Paso Doble, tango, en fin, ese tipo de música. Pero bueno, eso me enriqueció también. Boleros, los panchos, porque mucha gente viene de esa música, de los boleros, de los panchos, porque tocaban aquí el requinto con esos boleros. Fueron los primeros guitarristas de punteo aquí en los grupos modernos, que se fueron adaptando. Algunos se adaptaban y a otros no. ¿Sí? Totoyo, por ejemplo, Totoyo Millares, tocaba muy bien la guitarra, tocaba el violín y el timbre. Yo intenté meterlo en el grupo, en un grupo que hice, y nunca llegó a adaptarse completamente a la guitarra eléctrica. Había muchos así de formación clásica que les costaba trabajo. Claro, era otro tipo de guitarra también. Había que tocar con la camilla. Y, en fin, era diferente. No todos se adaptaron. Pero hay gente que sí. Por ejemplo, mira, hoy tenemos a Mandy, que está tocando un grupo de boleros hoy día. Ese empezó también de boleros y luego pasó a la música electrónica con un grupo en La Palma. Y ahora está tocando todavía boleros. Tiene un trío con una chica, él toca el requinto muy bien, por cierto, un guitarrista y una chica que canta venezolana. Muy bien, pero en fin, eso es lo que, pues claro, aquí los guitarristas eran de eso, de la música sudamericana, no eran de música rock ni nada de eso, porque no tienen guitarra eléctrica tampoco. No sé, eso es el asunto. ¿Qué más? Pero es verdad que aquí se oyó por primera vez la música anglosajona. Sí. La península no, la península era otro tipo de... La música venía... En la península se hacían adaptaciones en español de la música de los Beatles, como los Mustang, los Seeds, hacían sus propios... Pero siempre en español. No cantaba nadie en inglés. La primera grabación en inglés que se hizo después fue con los Bravos, el Black is Black. Así que, por cierto, es una composición de dos artistas australianos. No tiene que ver nada con los Bravos. Eso lo llevaba Alan Millau, que era el representante, que también estuvo en los Canarios después. Pero... Y el Black is Black se grabó en Inglaterra también con músicos de estudio. No tocaron los Bravos ahí en ese disco. Yo los Bravos los conocí en Madrid, en una matiné que había en Radio Nacional, creo que era. Se llamaba Los 40 Principales o algo así, no me acuerdo. Y nada, pero eso no tiene nada que ver con las grabaciones esas. Y hay fotos interesantes, hasta de niño. ¿Ah, sí? Hasta de niño te llegan los jesuitas con justo Jorge Padrón. Después hay una de fútbol y me llama la atención, está aquí está Jean Martínez de Lara, está José Carlos Mauricio. Sí. Ese está en mi clase, sí. Antonio Miñón, o sea, ¿cuál que? Antonio Miñón fue futbolista, sí, muy bueno, por cierto. Si no lo conociste en la música, lo conociste en el colegio. No, en el colegio, sí. Está José Alemán, Pepe Alemán, el periodista. Ajá, sí, exactamente, aquí también estoy viendo, sí. Lo primero que te regalaron fue un timbre, ¿no? Sí. Mi padre estuvo en un Lanzarote y entonces nos trajeron un timbre a mí y a mi hermana, el de mi hermano más pequeñito, que era el timbre de Simón Morales Tavío, que era un constructor de timbres muy famoso en aquella época. Pero yo creo que era el único que había en Lanzarote. Ya, el timbre, has tocado el bajo, has tocado la guitarra. Bueno, la batería. He tenido que adaptarme según el grupo. ¿Hace falta el piano? Pues el bajo, la guitarra. Pero la batería, no, siempre me gustó la batería, pero no me he metido nunca con la batería. Sí. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna preguntilla más, y si no, pues damos por finalizado el acto si nadie quiere preguntar nada. Lo digo pues porque sí, tú lo estás contando todo, no sé. Sí. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a los que estamos, somos pocos y valientes, pero somos una familia. Es porque estamos interesados, así que muchísimas gracias por la asistencia y gracias de nuevo a Carlos Ruiz y al Museo Agaldas por habernos ofrecido este espacio. Muchas gracias. Mi amable. Gracias.